¿Has estado alguna vez debajo de una nube que no era tuya, pero que te ha mojado igual? ¿Sabes que muchas tormentas empiezan con un "los niños no lloran"? Yo soy la Pipa Mala y hoy te voy a contar un cuento. Hola, hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, como yo he puesto las cosas de grabar, pues ya tengo aquí a mis gatos en primera fila de espectadores. Bueno, no de espectadores, ellos están a lo suyo, que en cualquier momento meten una tarasca aquí a donde tengo puesto el aro y demás y lo tienen. Así que si de repente hacéis así, lo editaré luego, pero eso lo dejaré para que os riáis. También si oís un blom, 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 es que tengo un vecino con una secadora que le podrían pasar ya la prueba del carbono 14, que no cumple la normativa de ruidos. Vamos, no es que sea una hora a la que, pero vamos, con todo y con eso, seguro que la normativa no la cumple. Y es que se oye demasiado. Bueno, si lo oís, es que además debe estar secando algo así como zapatillas o algo así que hacen blom, 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 blom. Bueno. Yo hoy tenía planeado contar otros cuentos, de hecho lo tengo que cambiar porque tengo el short y el vídeo subidos para este domingo, bueno, esta semana. Pero me acordé de que era el 25N, que es el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que yo estoy muy comprometida con eso por mis circunstancias vitales y por otras cosas, y no quería pasarlo por alto. Quería además dar ideas de un cuento para que utilicéis pues, en la escuela, los despachos, las consultas, como siempre digo. Al hilo de esto, también os digo que lo que os digo siempre, que este no es un canal que esté destinado al público infantil, porque se dan otros tips, otras ideas un poquito más profundas que van un poco más allá, pero que las podéis utilizar. También os digo que aunque está muy bien, o sea, por mí estupendo que le pongáis el trocito del cuento a los niños y las niñas, pero que no es la idea es que vayáis a la biblioteca o a la librería, que os hagáis con estos bonitos ejemplares, que es un gustazo tenerlos por las ilustraciones tan bellas que tienen. Pero bueno, con todo y con eso, aquí estoy yo contándolo a la cámara, con lo que me gusta a mí con gente. Pero bueno. Hoy os traigo un cuento de Itziar Fernández de Zaida Escobar, de El Hilo Ediciones, prologado por Olga Barroso. Se ha llevado algún premio, no es que se haya llevado un premio, que colabora con el Instituto de la Mujer y, bueno, el Ministerio de Igualdad y tal. Y se llama Papá y su nube. Y dice así. Pues señor, el prólogo nos lo leo. ¿Sabes cómo se forman las nubes? Cuando la temperatura de la Tierra aumenta, el aire se calienta y sube hacia el cielo. Después se condensa, se forma el vapor de agua y se forman las gotas. Las nubes son eso, un montón de gotas de agua. Esas gotitas están en constante movimiento, chocan unas con otras y se unen formando gotas más grandes. Cuando pesan mucho, caen de las nubes en forma de lluvia. Hay muchos tipos de lluvia en función de su intensidad: llovizna, lluvia, chubasco y chaparrón. También hay muchos tipos de tormentas. Algunas incluso llegan a ser tempestades. Esta es la historia de cómo mi papá fue formando su nube, gotita a gotita, y de cómo su lluvia se convirtió en tempestad. Cuando era pequeño, mi papá jugaba al fútbol. Aunque él solo quería divertirse, en cada partido escuchaba la voz de su papá que le decía: «Corre más rápido y mete más goles si no quieres ser de los perdedores». Y mi papá dejó de divertirse para empezar a competir, porque hay que obedecer a los mayores. A veces tenía pesadillas por la noche, se despertaba empapado en sudor y muerto de miedo. Cuando buscaba la protección de su madre, ella le decía: «¿Cómo vas a tener miedo con lo grande que eres? Si estás hecho un hombrecico, tienes que ser valiente». Y mi papá escondía su miedo y se quedaba solo, porque hay que obedecer a los mayores. Cuando se hacía daño jugando en el recreo y corría a buscar la ayuda de un profesor, éste le decía: «¿Pero por qué lloras?
No seas nenaza, hombre, que los chicos no lloran. Y mi papá dejó de llorar, ni de dolor, ni de tristeza, porque hay que obedecer a los mayores. Si en clase algún chico le insultaba o le pegaba, mi papá iba a decírselo a la profesora, y ésta le respondía: no seas chivato, defiéndete, tienes que hacerte respetar. Y mi papá aprendió que si estás enfadado, tienes que gritar, insultar, amenazar y pegar, porque hay que obedecer a los mayores. Por las tardes veía a diario cómo su madre, después del trabajo, cocinaba, lavaba, planchaba y le decía: cariño, recoge tus cosas, que vendrá tu padre, y como vea este desorden, se va a enfadar. Y papá aprendió que en la familia los padres son los que mandan, que si no les obedeces, se enfadan, que si se enfadan, pueden gritar, insultar, amenazar y pegar. También a mamá. Tantas veces le dijeron que él era malo que terminó creyendo que era verdad. Entonces mi papá sintió un miedo que no podía comunicar con palabras, una tristeza que no podía convertir en lágrimas, una rabia que le explotaba por dentro, hiriéndole a él y a los demás. Desde que mi padre era niño, su temperatura siguió aumentando hasta que se condensó, gotita a gotita, formando su propia nube. Papá se hizo mayor y conoció a mamá. Se enamoraron y se hicieron novios. Mamá dice que entonces la nube de papá casi siempre era blanca, como las nubes de verano. Aunque tapara algunos rayos del sol, su sombra permitía un descanso apacible. Se querían mucho, tanto que decidieron traerme al mundo. Pero un día la temperatura de papá aumentó y las gotitas que formaban su nube empezaron a chocar unas con otras. Su nube se volvió gris. El viento sopló con fuerza, arrastrando las hojas, y empezó a lloviznar. Todo se volvió oscuro. El viento alborotaba nuestros pensamientos y no nos dejaba ver con claridad. Teníamos miedo, no entendíamos qué pasaba y lo único que queríamos era encontrar refugio. Al día siguiente, la nube de papá volvió a ser blanca. Entonces se disculpó por si nos había asustado su viento o nos había mojado su lluvia. Mamá confió en que no volvería a suceder. Pero volvió a ocurrir. Mamá compró chubasqueros y paraguas para protegernos de los días oscuros. El problema fue que, con tanta protección, dejamos de sentir el calor de los rayos del sol. De repente, un día, la nube gris se volvió negra. La llovizna se convirtió en un chaparrón tan fuerte que ni paraguas ni chubasqueros eran suficientes. Los truenos nos ensordecían, los relámpagos nos cegaban, incluso empezó a granizar. Entonces sentimos un miedo tan intenso que nos quedamos paralizados y le pedimos a papá que parase la tormenta. Nos habíamos acostumbrado a la lluvia, pero desconocíamos la fuerza de la tormenta. Cuando pasó la tormenta, salió el arco iris. Papá llenó la casa de flores de colores, reparó todos los destrozos del granizo y nos preguntó si alguno de ellos nos había hecho daño. Entonces nos decía que nos quería mucho, se disculpaba muchas veces y juraba que nunca más volvería a llover dentro de casa. Pero la tormenta volvió al cabo de un mes, después en una semana, hasta que su fuerza se desbocó en tempestad y ningún arco iris sirvió para quitarnos el miedo de nuestra mirada. Mamá me explicó que solo papá podía controlar su nube, que él era quien tenía que aprender a expresar su tristeza, su miedo y su rabia sin hacer daño a nada ni a nadie, que él era quien tenía que encontrar otra manera de bajar su temperatura. Ni ella ni yo éramos culpables de su nube. Así que mamá decidió que ya no quería mojarse más. Decidió que había llegado el momento de buscar
un lugar seguro y construir un hogar. Un hogar donde los adultos puedan descargar la lluvia de sus nubes en forma de llovizna y en el que los chubasqueros y paraguas sean de uso ocasional. Un hogar donde esté otro adulto siempre disponible para acercarte una manta en los días fríos. Un hogar donde los días de sol te inviten a salir, compartir, abrazar y bailar. Un hogar sin tormentas. Es verdad, todos los padres se enfadan, pero no todos provocan tormentas. Y aquí se acaba el cuento con pan y pimiento. Uf, está bien, es precioso, pero qué duro, ¿verdad? Me gusta porque habla de algunos de los factores que provocan el maltrato en familia. El origen de la nube hemos visto que es una imposibilidad de expresar las emociones de una manera sana. Bueno, hemos vivido en una sociedad y seguimos viviendo, en una sociedad en la que, sobre todo, a los hombres se les impide demostrar las emociones básicas, que sabemos que hay emociones básicas que todos y todas como seres humanos tenemos. Y a los hombres, en los hombres se consideran inadecuadas el miedo y la tristeza, y en las mujeres se considera inadecuada la rabia. Entonces, ¿qué pasa con todo eso que se siente pero que no hay manera de expresar? Además es que se ve que el niño es buen hijo y buen alumno, porque siempre lo dice, a los mayores hay que hacerles caso. Afortunadamente hay ciertas cosas, ciertas frases de esta de los niños no lloran y tal, sobre las que tenemos conciencia y que poco a poco vamos eliminando. Pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Y qué sucede con estas emociones? Bueno, hay temporadas en la vida en las que van las cosas bien, ¿no? Como dice el cuento, unas temporadas en que esas nubes pues eran nubes de verano. Pero ¿qué ocurre cuando se nos juntan varias cosas? Y no solo, porque también habla de una cosa muy importante, y es que no solo es lo que le dicen, sino el ejemplo que ve en casa, que viene de un hogar en el que el padre es el que manda y el padre puede ponerse agresivo y violento con su esposa y con sus hijos e hijas, ¿no? Se ve muy claramente. Y muchas veces no es tanto, nuestros hijos e hijas no se quedan, y nuestros alumnos y alumnas, no se quedan solo con lo que oyen o ¿no? con lo que se les dice, sino el aprendizaje vicario, con el ejemplo que ven, con el ejemplo que les vemos. Y también es un cuento que me gusta porque la madre es capaz de poner límites. Aunque yo tengo que decir que toda esta dinámica en la que se traspasa el límite de lo razonable y se dicen cosas que no se quieren decir y se hacen cosas que no se quieren hacer. Cuando entramos en esa dinámica en la que un día traspasamos, luego al día siguiente nos pedimos perdón, traspasamos, al día siguiente pedimos perdón, traspasamos y al día siguiente pedimos perdón, nos hacemos un flaco favor si seguimos volviendo. Si ya sabemos que la dinámica es, vale, sí, no quería el padre no quería tratar mal a su esposa y a su hijo, no quería, pero lo acaba haciendo. Y no vale, porque hay ciertas líneas rojas que la falta de respeto y los insultos, los golpes, que son una línea roja. Y cuando se traspasa una de esas líneas rojas, no se puede volver atrás. Por mucho que se intente, por mucho que se quiera compensar, pero pasar esa línea roja no debe consentirse y no se debe entrar en esa dinámica. Por experiencia lo digo. Por lo tanto, es importante la prevención. Como vemos, es algo que se aprende, lo aprendemos desde que somos niños y niñas, tanto en hombres como en mujeres, porque como esta sociedad es tan patriarcal,
Y por lo que decía antes también de la expresión de esas emociones que están mejor o peor vistas, tendemos a coger el ejemplo y los hombres tienden históricamente a coger ese papel de agresor y las mujeres ese papel de víctima, porque es lo que hemos mamado, es lo que hemos visto en casa, en la escuela, en la gente que nos rodea. Entonces, y como decía antes, es muy importante el ejemplo, más que lo que digamos y es algo que tienen que ver en casa y algo que tienen que ver en las aulas. Entonces, para prevenir eso y para trabajar esto, sea en consulta, pues lo necesario que es validar emociones. No sé, me ha dado hoy por acordarme, es una tontería, no tiene nada que ver con esto, por supuesto, pero recuerdo una vez que yo tenía 3 o 4 años, iba por la calle, me despisté un poco y le di la mano a la que yo creía que era mi madre, que era una señora. Cuando miré para arriba vi que esa señora no era mi madre. No recuerdo qué pasó más, quizá sí que validaron mis emociones o quizá no lo recuerdo, era tan pequeña que solo me acuerdo de la impresión aquella que salí corriendo. Y si no dices, pues es un error, todos nos equivocamos, que probablemente me lo dijeran, que no lo sé, no me acuerdo. Pero si dijimos, no, imaginaros que mi madre me hubiera dicho, pero es que estás tonta, mujer, fíjate bien. Y no creo, no tengo esa sensación, simplemente me acuerdo de la vergüenza de mirar que no era. Pero no, estas cosas que pasan, de que eres no sé, intentamos educar de la mejor manera posible para que sean luego unos adultos válidos y responsables y que se sepan mover en este mundo tan complicado, pero a veces esas cosas que les decimos les complican. Entonces es necesario que haya un espacio para expresar las emociones aunque no nos gusten, porque no nos gustan. Cuando alguien me dice, es que esto que me estás diciendo me está sentando mal y me está doliendo, no nos gusta, pero es que hay que hacerlo, porque la vida es así, las relaciones son así. Y lo importante que es llegar al punto de decir, yo es que no me merezco esto. En el caso de que esté pasando por un trago así, parecido, o sea, lo que sea, hay un momento en el que te tienes que mirar en el espejo y decir que yo no me merezco esto. Es una cuestión de dignidad, yo me merezco otra cosa. Y tener la valentía de pedir ayuda, que esa es otra, pero hay que pedir ayuda. Tocar todas las puertas que sean necesarias hasta que alguien nos escuche y nos pueda echar una mano. Afortunadamente vivimos unos tiempos en los que hay ciertas facilidades. No quiero decir que es un camino de rosas porque no lo es, pero hay alternativas. No estamos en otros tiempos en los que era difícil y por eso se me ponen los pelos de punta cuando veo ciertas políticas, no políticas de mujeres, sino políticas de leyes, ¿no? que se ponen o que se quitan y que eliminan estos asideros que tienen las mujeres que lo están pasando realmente fatal, porque tener el enemigo en casa 24 horas al día es muy duro. Así que bueno, pues espero que estas palabras os hayan removido un poco la conciencia, que os hagan pensar, reflexionar, que si conocéis a alguien que esté pasando por algo similar, que le compartáis esto o les contáis el cuento para que las neuronas espejo hagan su trabajo y que luchéis para que haya más facilidades, para que haya más visibilidad de estos temas y que construyamos una sociedad mejor, en la que nadie tenga que tener miedo de expresar sus emociones y que se forme, que nadie tenga que vivir con miedo en una casa y que, bueno, sea esto un lugar mejor. Y bueno, como ya me he puesto muy triste y muy seria, pero es que el tema es duro. Pues deciros que si habéis estado conocéis alguna tormenta de estas, que tanto propias como ajenas, que me lo comentéis, si queréis, claro, que
os agradezco mucho los que me veis, que sois muchos y muy leales, que agradezco mucho que os suscribáis, que me recomendéis y todas esas cosas. Y como decía el gran maestro, madre mía, que estoy a punto de llorar. Pero bueno, venga, que esto es para terminar alegres, que siempre hay esperanza, ¿eh? Como decía el gran maestro, cuerda, calabazas, yo llevo el corazón.